Bienvenido a tener una devoción de fuego. Usted y yo invocaremos a Adonai. Cuando nos dicen, vivan sabiamente con los que no creen en Cristo, aprovechando al máximo cada momento oportuno. Que su conversación sea siempre amena y de buen gusto. Así sabrán cómo responder a cada uno. ¿Sabe a qué nos lleva esta palabra? Que está en Colosenses 4, del 5 al 6, a pensar ¿qué testimonio yo estoy dando como hijo de Dios y como discípulo de Cristo? Hermanas y hermanos, este corto párrafo nos da instrucciones acerca de cómo los hijos de Dios deben conducirse en sus relaciones para con los inconversos. Pablo insta a sus lectores a conducirse sabiamente para con los de afuera. Su testimonio, mi testimonio del Señor, debe manifestarse con tacto y con un ánimo de redimiento el tiempo. Sí, hay que redimir el tiempo que nos da el Señor. Nuestras palabras sean tanto afables como sabias y obviamente guiadas por el Espíritu Santo. ¿Saben? La importancia de un buen testimonio es cuando un relato de lo que una persona ha visto o experimentado. Es cierto que debemos dar gracia porque la hemos recibido, la gracia de Dios, Jehová. Que esta gracia sea evidente en las palabras que usen al hablar. Y es que nuestro testimonio refleja nuestro carácter, nuestra conducta y nuestra manera de conversar. Y ahí mostramos si somos de Cristo o no. Si nuestro testimonio muestra a Cristo, tenemos un testimonio que anima a otros cristianos. Y ¿saben? Atrae a los no creyentes a nuestro Señor y Salvador. Pero para dar ese testimonio ante los demás, sea hermanos o inconversos, tenemos que ser ingeniosos con nuestro lenguaje, que no sea tedioso, sino cautivador, interesante y bien escogido en la sabiduría justa y apropiada, basada en el conocimiento de la palabra de Dios Jehová. Es importante mantener una actitud basada en la palabra de Dios, ¿saben? Cada uno debemos tratar y ser tratados con un fin en sí mismo y no como un objeto de lenguaje despectivo, como algunos lo hacen. ¿Saben? Que mirando, escudriñando ese manual de vida que nos deja el Señor, llamado la Biblia, es tan completo, hermanos. Es más que sabiduría, porque es la mente y los pensamientos de nuestro Creador, Dios Jehová. Y en el libro de los Proverbios nos indica cómo mantener un comportamiento sano y justo. ¡Qué maravilla! Asumiendo obviamente una conducta aprendida y menguando la innata. Y esto nos enseña a mirar a la vida misma para ver la vida, cómo vivir la vida sobre la base de ese entendimiento. Si escudriñamos un poquito, la palabra proverbios se entiende como una visión experimental, casi científica de la vida, si se me permite esa expresión. También como una enseñanza simple de las experiencias humanas con el prójimo, que puede contener o no una afirmación teológica o de carácter popular que encierra un contenido moral, que podemos compararla a los valores morales que conoce la sociedad.
¿Saben? Proverbios es el fundamento de la ética cristiana. Es decir, se basa esta ética en un sistema moral derivado de la fe cristiana, que obviamente nos lleva a una conducta sana, que sabemos que son las normas y creencias que guían la conducta humana, determinando lo que se considera correcto o incorrecto, justo o injusto. No podemos obviarlos, estos valores que se deben transmitir socialmente, que ayudan a diferenciar entre el bien y el mal y a orientar las acciones hacia la construcción de una sana convivencia. En Proverbios 19, 3, 11, que lo estamos en este momento leyendo, aquí nos dice que la insensatez de un hombre le hace extraviar su corazón y obviamente se enoja contra Dios. Y en otra parte nos dice: el que posee entendimiento ama a su alma, y el que retiene el discernimiento prospera. La prudencia detiene el furor de un hombre, y su honra es pasar por alto la ofensa. Como vemos, mis queridos hermanos, este proverbio, haciendo un resumen y extractando lo más marcado que podemos tener en cuenta, nos lleva a mirar la vida con sabiduría. Pero quienes están sometidos al pensamiento del mundo, les pido, les ruego, dejen de asumir una expresión externa que sigue el patrón mundano, una expresión que no proviene ni es representativa de lo que ustedes son, ese ser interior que ustedes tienen, y que el Espíritu Santo está con ustedes como hijos regenerados de Dios. Usted y yo no cambiamos por nuestra propia razón. Miremos Tito 3:5. Este versículo enfatiza que la salvación es un don de Dios basado en su gracia y misericordia, no en las obras de los hombres. Por lo tanto, si nosotros queremos ser transformados, renovada nuestra mente, tenemos que nacer de nuevo. Veamos este versículo que nos da el Señor, que dice: cada uno debe examinar su propia conducta. Si es buena, podrá sentirse satisfecho de sus acciones, pero no debe compararse con los demás. Cada uno es responsable ante Dios de su propia conducta. Lo encontramos en Gálatas 6, del 4 al 10, que nos está enfatizando la importancia de la autoevaluación que cada uno de nosotros debemos hacer. Es cierto que por sus frutos se conocerán. Hay una responsabilidad individual y una acción positiva, si se me permite la expresión, en nuestra vida como creyentes redimidos. ¿Estamos haciendo esa evaluación? Si miramos de nuevo el libro de Proverbios, en el capítulo 21, versículo 3, este versículo destaca la importancia del comportamiento ético y la justicia por encima de las prácticas puramente religiosas. ¿Y qué vemos hoy en día? Muchas prácticas religiosas, pero realmente no hay ni siquiera un comportamiento sano, un comportamiento de amor. Encontramos en las comunidades, en las congregaciones, discriminación de las personas. Encontramos hermanos que hacen una diferencia muy marcada con los inconversos, asumiendo una actitud a veces déspota, dura, y otros, cuando tienen una autoridad, son como inquisidores. Tengamos en cuenta, hermanos, que actuar con rectitud y honradez es más valioso para Dios que ofrecerles rituales o ceremonias o ciertos sacrificios. No, eso no le agrada al Señor. Que por lo menos tengamos una actitud apacible, afable y llena de amor con nuestro prójimo. Hablando de las malas actitudes,
de aquellos que dicen que son hijos de Dios o que la Biblia registra como hombres que se mostraron como siervos, como creyentes del Dios Todopoderoso de Jehová. Mire que la Biblia nos habla de malos testimonios desde el Antiguo Testamento, que incluyen mentir, traicionar y actuar de manera deshonesta o perjudicial. Veamos unos ejemplos, como fue el rey David cometiendo adulterio, Judas traicionando a Jesús y Ananías y Zafira mintiendo a Pedro y al Espíritu Santo. También se pueden encontrar ejemplos de personas que no dan buen testimonio a través de sus acciones, como los fariseos que acusaban a Jesús falsamente. En fin, todo esto lo conocemos de dos maneras, estas malas acciones, como obras de la carne. Quiero referirme que las obras de la carne no es en lo físico, sino más bien en la naturaleza humana, natural, corrupta y pecaminosa, que se opone a la voluntad de Dios. Pero también encontramos la mala educación, personas que son muy mal educadas. Y eso hace que también demos mal testimonio ante los inconversos, primeramente, y en nuestra familia espiritual. Porque esa mala educación demuestra una falta de enseñanza y disciplina adecuada que pueda llevar a la desobediencia, la ignorancia y la confusión a los demás. Sin esa condición, podríamos nosotros caer en una falta de una vida virtuosa, y así tendremos que vivir las consecuencias negativas de nuestra falta de educación o comportamiento. Podríamos decirlo bíblicamente que es una falta de amor. Esta falta de educación, saben, pueden llevar a la ignorancia de la voluntad de Dios y de las verdades bíblicas. Pero si nosotros queremos dar un buen testimonio, observar hermanos con buen testimonio, la palabra de Dios nos dice que por sus frutos se conocerán. No hay la intención de juzgar a nadie, no, pero sí darnos cuenta quiénes realmente están afirmados en el Señor, porque un buen testimonio se refleja externamente ante toda la humanidad y que en el común de la gente podríamos llamarlo valores morales que reflejan desde lo interno en el amor a Dios y al prójimo, como nos dice la palabra en Mateo 22:39. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es cierto que nosotros debemos de tener una relación con los del mundo con mucha sabiduría y amor, que no es lo mismo nuestra relación con nuestros hermanos en fe. ¿Por qué? Porque nuestros hermanos de fe debemos nosotros ayudarnos los unos a los otros para resaltar la importancia de tratar a los demás con amor, respeto y compasión. Y por esa gracia que Dios nos dio, por esa misma gracia debemos de darla. Y debemos de empezar desde nuestra familia, primeramente. En Juan 13:34 nos hace esa observancia. Miren, en esencia este mandamiento se enfoca en la importancia del amor como el distintivo de los cristianos y como una forma de demostrar la presencia de Jesús en nuestras vidas, tanto para los de afuera como también dentro de nuestra familia espiritual. Y por eso el Señor nos regala estas notas o estas observaciones en el libro de Proverbios, que nos muestra que la moralidad y la fe son parte de la vida misma tal como las personas la experimentan. Es decir, nos ofrece alguna guía sobre cómo proceder y cómo no hacerlo. Nos muestra que los principios de la educación, la fe y socializar, además de hacer negocios, están formados en una conjunción con consideraciones doctrinales y morales y no son independientes de ellas. ¿Cómo tratas tú al vecino inconverso? ¿Cómo haces tú negocios con los inconversos? En donde trabajas,
todos son inconversos, ¿cómo te ven? Tengamos en cuenta que cuando entregamos nuestro corazón a Jesús, Él transforma todo nuestro ser y eso se refleja en nuestro trato con el prójimo. Y podemos también encontrar que en Efesios 6, 1, 9 también nos hace esa observancia. Miren, por eso este estudio o meditación sobre el comportamiento debemos tener ante los demás, que lo llamamos un buen testimonio. Estoy encontrando la razón del por qué mucha gente se niega a ir a una congregación, se niegan a que se les predique la palabra, porque la gran mayoría dicen: ¿qué testimonio están dando ustedes? Les dejo esas inquietudes también para que la meditemos y nos demos cuenta que hay razones de peso para que estas personas inconversas no tengan la expectativa o la intención de congregarse o que se les predique la palabra de Dios. Miren, para mostrar un buen testimonio es una prioridad de tratar a los demás con honra, respeto, integridad y amor. Y eso lo encontramos en 1 Tesalonicenses 1, del 1 al 10. Para nosotros los cristianos redimidos, es una declaración de quién es Cristo y de lo que ha hecho en nuestra vida. La autenticidad de nuestro testimonio se evidencia de 3 maneras, ¿saben? He mirado que la primera debe ser el carácter. Comenzando en el momento de la salvación, mire, el Espíritu Santo comienza el proceso de conformarnos a la imagen de Cristo. Entonces nuestra mentalidad debe alinearse más y más con la Biblia, con la palabra de Dios, porque tenemos la ayuda y la presencia del Espíritu Santo. A medida que eso sucede, las actitudes pecaminosas se van opacando, van disminuyendo y serán reemplazadas por las piadosas, y nuestro cambio interno se manifestará externamente. Otra que encontramos es la conducta que tengamos. ¿Qué conducta asumimos? Pues debe ser en confirmar quiénes somos en Cristo, en nuestra manera de actuar. Si obedecemos los mandamientos de Dios solo de vez en cuando y lo ignoramos el resto del tiempo, nuestro testimonio será hipócrita. Y la tercera, hermanos, es en nuestra manera de conversar. ¿Cómo es posible que hermanos con expresiones mundanas, jergas mundanas y de doble sentido? Eso lo tienen en cuenta los inconversos. Y ahí podemos observar qué es lo que nuestro corazón tiene. Mire, Mateo 12:34 nos lo dice. Un corazón transformado debe ser rebosante de palabras amables y ser rápido para hablar a otros del Salvador, para mostrarle que Él es el único que nos puede rescatar de esas cadenas del pecado y la condenación. Cuando nuestro carácter, conducta y conversación corresponden con quienes somos en Cristo, ¡uy, qué maravilla! Damos un testimonio que anima a otros cristianos y atrae a los no creyentes a nuestro Salvador. Queremos ver congregaciones donde la gente asista con ánimo, con expectativas. Debemos nosotros dar un buen testimonio, que es otra manera de evangelizar, hermano. ¿Qué podemos sacar de todo esto que hemos hablado? Podríamos decir que llegamos a una reflexión. ¿Estamos andando en el Espíritu? Si lo estamos, encontraremos que el Señor proveerá oportunidades para testificar efectivamente. Veamos Mateo 7:12, hermanos, en que nos habla indudablemente en la regla de oro, como se conoce, para ganar almas. Recuerda que tu vida es un testimonio continuo, bueno o malo o indiferente. Mire, el testimonio es más que una categoría teológica o teórica,
es más que un deber moral, es más que una actitud espiritual, es vivir para Cristo, hermanos. El testimonio es una categoría existencial que logra incorporar la fe y la razón, que logra establecer un auténtico diálogo con aquellos que no piensan ni creen como lo hacemos nosotros. Ese testimonio, ¿saben?, no solo nos conecta con aquellos a quienes nos dirigimos, sino que con nosotros mismos en nuestro testimonio y sobre todo con Dios. Vivir cerca de Dios. El testimonio es así la prueba de aquello que Dios, por misericordia, ha hecho en nosotros por su gracia divina. Tengamos en cuenta Efesios 5, 15, 17, hermanos, que nos dice: así que tengan cuidado de su manera de vivir, no vivan como necios, sino como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. Por tanto, no sean insensatos, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. Bueno, a los ojos del Señor todos somos valiosos, ¿no? Por eso Jesús murió en la cruz por amor a toda la humanidad. No menospreciemos a nadie. Tratemos a todos con respeto y con honra. Permitamos que el Espíritu Santo transforme nuestra manera de pensar y así un decir para un hacer. Y por su gracia nos ayude a ver a los demás tal como Dios los ve. Cuando vivimos llenos y guiados por el Espíritu Santo, vemos a los demás desde la perspectiva de Dios y también nos encontramos mejor preparados para hacer frente a los retos diarios y a esa guerra espiritual. Un buen testimonio nos orienta hacia la vida, que contribuye al bienestar individual y colectivo, a una justicia de tratar a todos por igual, de acuerdo a sus derechos e intereses. En Romanos 12, 16, 18 también nos habla y nos lleva a entender que vivimos en paz y en armonía unos con otros. Nos lleva a entender que debemos vivir en paz y armonía unos con otros hasta donde se pueda. No seamos orgullosos. Busquemos a esas personas que la gente desprecia para llevarlas a los pies de Cristo con nuestro testimonio y amor. No nos creamos mejores ni más sabios que los demás. Tenemos que promover la búsqueda de un comportamiento ético y responsable ante los inconversos. Hermanos, queremos ver unas congregaciones saludables y con buena asistencia. Debemos primeramente dar buen testimonio. ¿Qué ven en nosotros? ¿Qué es lo que están viendo en nosotros los inconversos? Para que ellos se sientan atraídos. Que la paz y el gozo del Señor nos acompañe. Hasta pronto.